Bueno, pues buenos días. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, pues vamos hoy a continuar, como siempre, con lo que dejamos el otro día. En concreto, hoy lo que vamos a estudiar va a ser la respuesta en frecuencia de la configuración cascodo. Ahí tenéis representado un cascodo, régimen de alterna, porque fijaros que solamente hay señales, una señal de alterna, la de la VSIG, y todas las señales de continua están anuladas, tanto las fuentes de alimentación de tensión como la fuente de corriente que se pondría en la parte superior del cascodo, realizándola también con otra configuración cascodo, como ya hemos justificado en los días anteriores. Más cosas que aparecen aquí y que no se ven. Pues aquí, en la RL, aquí vamos a tener la resistencia de salida de la fuente cascodo en paralelo con resistencias externas que podamos poner nosotros a continuación, etapas siguientes que podemos poner a continuación del cascodo. En la C-suele, en principio, tendremos la capacidad también de la fuente, todas las capacidades parásitas asociadas a la fuente de corriente en cascodo, más capacidades externas que se puedan también poner ahí. Es decir, que ahí hay mucha información en este circuito, ¿no? Repito, en RL y CL, dominantemente quien está ahí presente es los elementos parásitos de la fuente de corriente cascodo. Bien, pues vamos a analizar en alta frecuencia. Ya sabemos cómo se corresponde a baja frecuencia. Ya sabemos el valor de la ganancia en frecuencia intermedia, que calculamos la semana pasada, tanto para la configuración con MOS como con la configuración bipolar. Y ahora lo que vamos a hacer es ver el efecto de los elementos parásitos, de las capacidades parásitas, pues de esos dos transistores que tenemos en el amplificador cascodo, Q1 y Q2. Repito que en la C-suele ya tenemos la información de las fuentes de corriente y en la RL. Aquí, dominantemente, pues tenemos de todas las capacidades que estudiamos en su día en los transistores bipolares, pues tenemos la capacidad puerta-fuente, la capacidad puerta de drenador en los dos transistores, y también he puesto la capacidad drenador-sustrato, tanto del transistor Q1 como, lo que pasa es que no está, pero está, la capacidad drenador-sustrato del transistor 2. ¿Por qué digo que está, pero no está? Porque fijaros que el sustrato siempre está puesto a una misma tensión. Tened en cuenta que estos transistores forman parte de un circuito integrado y por lo tanto el sustrato es el mismo para todos. Eso significa que todos los sustratos, vamos, son el mismo y por lo tanto están a una tensión fija, constante. Dentro del régimen de pequeña señal, eso quedaría anulado, iría a masa. Es decir, el sustrato, que en continua va conectado a una fuente de tensión con un valor determinado, en alterna iría a masa. Entonces el sustrato realmente lo tenemos a masa. En los dos casos porque es el mismo. Entonces fijaros que qué ocurre con esta capacidad drenador-sustrato de la 2. Pues que realmente está en paralelo con la C-suele. Entonces, por eso no la he pintado, porque realmente estaría incluida aquí en esta C-suele. Es decir, en la C-suele tenemos capacidad externa
capacidades parásitas asociadas a la fuente de corriente cascodo que tenemos encima y también esta CDB2 de este transistor Q2. Fijaros que cuando estudiamos el modelo, propusimos el modelo, dijimos modelo completo, modelo simplificado, donde eliminábamos estas capacidades. Pero realmente eliminarlas o no eliminarlas tampoco que nos va a causar aquí un problema, porque al ponerlas en paralelo con la CSUL no te van a causar un incremento de un problema adicional en el análisis del circuito. Y en cuanto a la CDB1, veremos que tampoco te van a causar ningún problema adicional. Se ve aquí ya directamente. Se ve aquí ya directamente porque fijaros que la CDB1, que es esta, está en paralelo con, fijaros, este punto es el mismo, esto va a masa y esta capacidad CGD1 también va a masa. Realmente esta capacidad y esta otra capacidad también están en paralelo. Luego al final, tenerla en cuenta, no tenerla en cuenta, te da igual, porque es cambiar el valor de esta capacidad CGD1, sumarle una determinada cantidad. Es decir, desde el punto de vista analítico no causa ningún problema adicional. Entonces, por eso se pone, porque realmente ponerla y no ponerla no supone nada. Dice, pues vale, más vale ponerla, le añade el valor que valga y ya está. Bien, aquí ¿cuál es el objetivo? El objetivo fundamental del análisis de alta frecuencia es determinar el valor de la frecuencia superior de corte del amplificador, es decir, el ancho de banda de nuestro amplificador, la WL o la FL. Y bueno, pues vamos a ello. Recuerdo que nosotros lo que hemos calculado ya de nuestra función de transferencia es el valor de nuestra SUM, y ahora lo que tenemos que determinar es el valor de la frecuencia superior de corte. Por supuesto, con métodos aproximados, utilizando el método de las constantes de tiempo en circuito abierto. Aquí he puesto, en el circuito de la izquierda, he puesto los condensadores marcados en azul, sin dibujar el circuito completo de pequeña señal, para que se viera claramente la importancia o los elementos que tenemos que considerar, ¿no? Realmente el circuito que tenemos que analizar es este, que tenéis ahora a la derecha. Ya tenemos el modelo completo. Aquí ya se ve el modelo completo. Arriba veis el modelo de pequeña señal, transistor Q2. Abajo el modelo de pequeña señal, transistor Q1. Las conexiones son las mismas que vimos en el caso de baja frecuencia, son exactamente las mismas, todo lo que está pintado en azul. Si bien lo que he pintado en azul es para destacar que aquí lo que es la RL y la CL es la fuente de corriente. Aquí tenéis esa información, que la CSUL principalmente, como hemos dicho, realmente va a ser la CDB2 más las capacidades de la fuente más capacidades externas, y que la RL pues va a ser también una RL externa en paralelo con la resistencia de salida de la fuente de corriente. Por otro lado, bueno, pues tenemos la fuente de señal aquí a la entrada también marcada en azul, y el resto pues la puerta del transistor 2 a masa y la fuente del transistor 1 va a masa. Bien, pues si queréis ahora lo que hacemos es estirar este circuito. Estirarlo no hace falta estirarlo, bueno, si se ve mejor estirado. Es el mismo, lo que tenéis aquí en la transparencia es exactamente el mismo circuito, y aquí lo que tenéis es el circuito estirado, ¿no? Que también lo vimos, que fue de los dos métodos que hemos utilizado para analizar la configuración cascodo. El segundo fue el que pusimos
primero la configuración fuente común y a continuación en cascada, lo que estáis viendo ahí en la figura ahí abajo, a continuación en cascada pues tener la configuración puerta común. Cuando hicimos el análisis de este circuito, fue tal cual, con una pequeña diferencia. Hubo una diferencia. Fijaros, porque aquí ya he abierto los condensadores, ¿eh? Aquí no he pintado ningún condensador, porque voy a aplicar el método de las constantes de tiempo en circuito abierto. Y incluyo también la novedad de que lo que tenemos que hacer es evaluar la resistencia que se ve en cada uno de los conectores donde teníamos un condensador, dejando abiertos los demás condensadores y, por supuesto, anulando las fuentes independientes que aparecen en el circuito. En este caso, nada más tenemos la VSIG como fuente independiente y, por lo tanto, pues queda cortocircuitada. Si tuviéramos fuentes de corriente, se anularían, se abrirían. Entonces digo que este circuito que tenéis abajo es el mismo que hemos analizado en el segundo método para calcular la ganancia de la configuración cascodo. Es exactamente igual. Salvo porque aquí esto no estaba cortocircuitado, por supuesto. Y aquí a la salida pues teníamos V0 en función de la VSIG. Si bien aquí había una cosa importante, y es que para calcular la ganancia de esta configuración lo hicimos por etapas. Acordaros que lo hicimos por etapas. Porque en vez de analizar este circuito de forma completa y decir, bueno, pues ¿cuántos nudos tengo aquí? Pues 3, 4, lo que sea, ¿cuántas mallas? Es un montón. Y tener un montón de ecuaciones con un montón de incógnitas, lo que hicimos fue hacerlo por etapas y determinar el valor de la resistencia de entrada de la segunda etapa, que si os acordáis, pues tomaba este valor. Eso lo calculamos. La resistencia de entrada de la segunda etapa fue lo primero que hicimos, porque nos ayudó a simplificar el análisis del circuito. Y ahora vamos a hacer uso también de esta resistencia porque nos va a simplificar el análisis del circuito, pues seguimos con el mismo problema. Aquí tenemos un circuito, un montón de mallas, y si yo simplifico, pues eso que gano. De todas maneras, fijaros, es que yo voy a ver la resistencia que se ve entre estos dos puntos. Y hacia la derecha ya lo tengo calculado del otro día, que es RIN2, la resistencia de entrada a la siguiente etapa. Hacia la izquierda otra cosa, ahora lo veremos. Pero a la derecha ya lo tengo calculado. Digo, bueno, pues vamos a utilizar ese resultado, no voy a repetir otra vez exactamente lo mismo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que calcular? Pues la resistencia que se ve de donde teníamos el condensador CGS1, a esto lo llamaremos RGS1, la resistencia que se ve entre estos dos puntos. La resistencia que se ve entre estos dos puntos, pues la vamos a llamar RGD1, porque ahí teníamos el condensador GD1. Aquí determinaremos el valor de la resistencia. ¿Qué resistencia? Pues fijaros, por lo que acabo de decir antes, es que este condensador y este condensador están en paralelo, que es justamente lo que vemos aquí. Aquí, en estos dos terminales que estoy señalando, ahí lo que están son estos dos condensadores, CGS2 más CDB1. Entonces vamos a llamarlo RGS2 más DB1 por asociarlo con esos dos condensadores. Hemos dicho que esto ya lo tenemos controlado, la CGD1 también está controlada y desde aquí ¿qué condensadores tenemos? Pues fijaros, aquí tenemos estos otros dos, que es la CGD2, que está en paralelo con la CL, porque aquí está unido por este punto y por el otro punto también están unidos porque los dos condensadores están a más. Entonces realmente a la salida, pues entre estos dos terminales
Aquí la resistencia que voy a ver será, vamos a llamarla CL más CGD2. La resistencia que se ve donde estaban esos dos condensadores en paralelo. Entonces, tenemos que calcular 4 resistencias en el sitio de donde estaban esos 4 grupos de condensadores. Fijaros que inicialmente, si vosotros analizáis este circuito así de primera, pues claro, yo de primera pues veo 6 condensadores. Y dices, jolín, pues tengo que calcular 6 constantes de tiempo. Realmente, fijaros que hemos reducido a 4 constantes de tiempo, ¿no? Además de que en la CL, ya había también la contribución de varias capacidades parásitas, que son las que he mencionado también antes en la otra transparencia. Es decir, en la CL hay muchas, ¿no? Hay una contribución de muchas capacidades parásitas. La fuente, la externa, el CDB2, la CGD2. Hay muchas capacidades aquí en lo que es la C-suele. Vale, pues una vez que tenemos ya localizado el problema que tenemos que resolver, que es determinar el valor de esta resistencia, pues vamos a calcularla. Este es el circuito, lo volvemos a pintar ahí, con los mismos valores de la resistencia que os había dicho antes, y vamos a ir una por una. Vamos a empezar con la más fácil, que va a ser la RGS1. A ver, ¿cuánto vale la resistencia que se ve entre estos dos puntos? RSIG. Está abierto por aquí, por la derecha está abierto y lo único que veis aquí es una resistencia. No os asustéis, no os asustéis, veis un circuito ahí enorme y os estáis asustando. Pero que la resistencia que se ve de aquí, si esto está abierto, no hay ninguna conexión, pues resistir. Bien, vamos ahora con la que quizás tenga un poco más de dificultad porque lo demás está hecho, que ya lo demás está calculado. Aquí tiene un poco más de dificultad la RGD1, la resistencia que se ve desde aquí. Claro, ahí yo de primera lo veo, y si vais al examen y no habéis estudiado la asignatura, pues al final esto, ¿cómo tengo que calcular yo esto? Esto no sé cómo hacerlo. Ahora, si habéis estudiado la asignatura, decís, pero vamos a ver, si yo ya sé la resistencia que se ve entre estos dos terminales, que es lo que yo acabo de llamar RIN2, lo que valga. Ya sé el valor equivalente, entonces voy a sustituir todo esto por un elemento, el elemento equivalente, por la expresión que tenemos, RIN2. Entonces evito trabajar aquí con una malla o dos mallas, porque realmente aquí habría dos mallas, y pongo una resistencia que estará en paralelo después con la R01. Entonces, vamos a simplificar el análisis de los circuitos. No vamos a ir a lo bestia, porque como vayáis a lo bestia, os tiráis haciendo un problema todo el examen y al final no vais a llegar a ningún sitio. Vamos a utilizar los conocimientos que ya sabemos. Y si yo ya he calculado resistencia equivalente vista desde estos dos puntos a la derecha, pues vamos a utilizarla. Entonces vamos a redibujar este circuito pues con esa simplificación, que no es ni más ni menos que este que tenéis ahí abajo. ¿Lo veis? Sustituido desde estos dos puntos rojos hacia la derecha por la R y N2. Entonces ya hace un circuito bastante más razonable para analizar. Bueno, pues vamos a calcular ahora ya esa RGD1. ¿Qué se hace? Como siempre, pues ponemos una fuente de tensión ficticia de valor VOX y calculamos la corriente que sale de esa fuente.
y la vamos a llamar isox. Por tanto, nuestra RGD1 será el cociente VOX entre IX. Entonces yo tengo que calcular, pues determinar una relación entre estas dos variables. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente hacer un análisis de nudos. Primero vamos a poner aquí el nudo de referencia para que no tengamos ningún problema. Bueno, esto a masa no está puesto, pues se pone. Cosas que se pueden ver, pues vamos a ver, nudos. ¿Qué nudos tenemos aquí? Aquí tenemos un nudo, porque por aquí circula IX y por aquí también circula IX. Aquí tenemos una diferencia potencial VGS1 que no la conozco. Y aquí tengo otro nudo. La tensión de este nudo está claro que es VGS1, pero la tensión de este nudo en principio no me la dan, no me indican nada, pues tendré que, o le doy un nombre o la pongo en función de otras variables que tenemos aquí conocidas. Fijaros, como entre este punto y este tengo VOX y de este punto rojo hacia masa tengo VGS1, pues la tensión de este punto, ¿cuánto será? Alguien que me lo diga. ¿Cuál es la tensión de este nudo? Estas son las cosas que después vais a poner en los exámenes, ¿eh? Esto es lo que al final voy a poner un circuito y vais a tener que analizar estos circuitos, ¿eh? Bien, entonces tenemos las tensiones de los nudos y ya simplemente hacer análisis de nudos. Y además que tenemos esos dos nudos. Empezamos con este de la derecha y decimos que la IX, que es la que circula por la fuente, va a ser igual al que baja por la fuente dependiente, que será G sub M1 por VGS1, más la que baja por el paralelo R01, RIN2. Esto lo pongo en el denominador y en el numerador pongo la diferencia potencial en estas dos resistencias, que es justamente la tensión de este nudo. VOX más VGS1. Vale, tengo IX en función de VOX, pero me molesta la variable VGS1, porque necesito otra ecuación de nudo, que lo cogemos de aquí. Y aquí decimos que la corriente IX es la que pasa por esta resistencia. O dicho de otra manera, que VGS1, la caída potencial en esta resistencia, de arriba a abajo, será menos IX por R sig. Pues ya lo tenéis. Simplemente sustituir VGS1 aquí arriba y ya tenéis la relación entre VOX y IX y podéis calcular el valor de la resistencia RGD1. Si hacéis esto, el resultado que nos sale, pues esta expresión que estáis viendo aquí. Que curiosamente se parece mucho, no es que se parece mucho, es que es idéntica a la que obtuvimos para la resistencia de salida de una configuración cascodo, que era pues R01 más R02 más R01 por G sub M2 R01. Es decir, era esta resistencia más esta resistencia más el producto de las dos resistencias por la transconductancia, que es justamente lo que estáis viendo aquí. Justamente lo que estáis viendo aquí. RIN2 paralelo R01, una de ellas, más RSIG, que es la otra, más el producto de las dos resistencias por G sub M. ¿Por qué? Es que es la misma configuración, lo que pasa es que estaba puesta de otra manera. Esta fuente y estas dos resistencias que tenéis aquí a la derecha, antes estaban puestas en la parte de arriba y la RSIG estaba puesta en la parte de abajo, pero el circuito es el mismo. Estamos calculando exactamente lo mismo. Un circuito idéntico, lo único que cambia son los nombres de los parámetros que tenemos aquí. Bien,
¿quién dominará? Pues claro, dominará el término el producto RC G sub M1 por el paralelo RIN2 R0, 1. A esto se suele llamar, a esto se le suele llamar RD1, ¿no? Se le suele definir de esta manera. También para agrupar, para no tener... Es decir, el paralelo, la resistencia que se ve entre estos dos puntos a la derecha con el R01. Claro, están junticos, ¿no? Están pegadicos. Digo, bueno, vamos a asociarlo y le damos este nombre, RD1. ¿Vale? ¿Hasta aquí algún problema? Bueno, pues seguimos con las otras dos que nos quedan, pero que las otras dos que nos quedan son prácticamente también triviales. Porque ya lo tenemos calculado todo. ¿Qué resistencia se ve ahora desde aquí? Vamos a llamarlo la R, esta es la 3, ¿no? Lo que tengo indicado aquí como 3, que es la que se ve entre estos dos puntos. ¿Cuánto vale la resistencia que se ve desde aquí? Venga, alguien que me lo diga. De nuevo, alguien se asusta, oh, tengo aquí un montón de circuitos a la derecha, un montón de circuitos a la izquierda, tal, pero ya está calculado. ¿Cuál sería la resistencia que se ve entre esos dos puntos rojos del circuito? La R y N2, porque la tenemos a la derecha, en paralelo con lo que tenemos a la izquierda. Y lo que tenemos a la izquierda es la resistencia de salida de una configuración emisor, bueno, emisor común no, en este caso fuente común. Y la resistencia de salida de una configuración fuente común es R01. Que no es porque la tenga aquí pegadica, porque realmente es R01 porque al tener esto en cortocircuito la VGS1 vale 0 y esto queda abierto. ¿De acuerdo? Porque la resistencia de salida de una configuración fuente común es R01, porque realmente esto está abierto en esta situación. ¿Vale? R y N2. Que es lo que hemos llamado R de 1. Es lo que hemos llamado R de 1. Bien, y ahora, pues otra que también ya está calculada, que es la resistencia que se ve entre estos dos terminales que tenemos al final, a la derecha del circuito. ¿Cuánto es la resistencia que se ve desde ahí? De nuevo, os asustaría ahí, pues, uy, ¿esto ahora cómo lo hago? Otra vez tengo que analizar ahí, poner, pues no tengo que hacer malla. No tengo que hacer aquí malla. Después no tampoco son tantas, porque claro, si tengo esto en cortocircuito, por aquí tengo pasa corriente, VGS 1.0, esto lo abro, me quedaría al final, bueno, que iba a tapar esto, la mano. Pero esto no existe, o sea, quedaría ese circuito que al fin y al cabo, que ya está calculado, porque lo hemos calculado antes, pero ya está calculado el otro día. ¿Eso cuánto vale? R. R2 es la que se ve desde estos dos terminales centrales. Y yo estoy pidiendo la resistencia que se ve desde aquí. Ahora, esta configuración, ¿qué configuración es? ¿Qué estoy analizando yo? No estoy analizando un circuito, estoy analizando un circuito que le hemos dado nombre, que está compuesto de dos etapas.
Una que es una fuente común y una puerta común. ¿Y esa, cómo se llama esa configuración? O sea, el capítulo del tema que estamos trabajando. La resistencia de salida del cascodo. Un cascodo. Y esa es la resistencia de salida del cascodo. Vamos a ver, la resistencia de salida del cascodo la calculamos aquí. Porque no le pusimos la RL. La calculamos desde aquí. Lo que llamamos nosotros resistencia de salida del cascodo, le pusimos este nombre RON. La veíamos justamente a la salida sin tener en cuenta los efectos de la resistencia de carga. Si realmente está desde aquí. Y acordaros que eso era pues la R01 más la R02 más R01 por R02 por G sub M2, que aproximadamente igual a R01, R02, G sub M2. Esa era la resistencia de salida del cascodo y se veía desde esos dos terminales. Ahora, la resistencia que veo entre esos dos extremos, ¿cuánto valdrá? Si desde estos puntos intermedios veo RON, desde estos dos puntos finales, ¿cuánto veré? RON paralelo RL. Justo esto. ¿De acuerdo? Fijaros que no hay que volver a analizar el circuito. No hay que volver a analizar el circuito. De las 4 resistencias que hemos tenido que calcular, solo una hemos tenido que hacer ahí un análisis de nudos. El resto ya estaba todo calculado de antes. Ya estaba todo calculado de antes. Entonces eso es muy importante, muy importante. Muy importante. Saber, cuando yo os digo, sabéis lo que tiene que salir. Cuando ponga un problema tenéis que saber ya lo que tiene que salir. Y aquí ya lo estamos viendo, porque ya hemos analizado ese circuito previamente. Claro, si no te lo estudias, evidentemente te pongo esto y me analizas el circuito con 20 mallas, 20 nudos y te tiras todo el examen y claro, al final pues no te es que no me ha dado tiempo, pues claro. Pero que fijaros que son 4 cuentas, es simplemente razonar y pensar en las cosas que ya conocéis, que ya se han visto de antes, ¿no? Hacer las mayores simplificaciones posibles. Vale, pues ya está todo, ya tenemos toda esa resistencia y ahora lo único que queda, por lo tanto, es pues multiplicar resistencia por la capacidad que se ven que teníamos en cada uno de esos dos terminales. Tenemos ahí 4 constantes de tiempo, las sumamos y después calculamos la inversa. Bueno, las podemos, en vez de ponerlo así de esa manera, lo que se suele hacer es agrupar los términos y a la hora de agrupar los términos, pues que nos queda de esta forma que estáis viendo aquí abajo. Fijaros que aquí hay dos términos que son muy parecidos, que son este y este, son muy parecidos a la constante de tiempo que nos salió, en el método de constante de tiempo, en circuito abierto para la celda base del circuito integrado. Teníamos justamente estos dos términos. Y ahora lo que nos está saliendo un término adicional relacionado con esta etapa intermedia, con esta RIN2, en paralelo con la R01, pues que no nos salía antes. Fijaros que el término que probablemente sea dominante sea este, porque aquí tenemos de nuevo, nos aparece el efecto multiplicativo Miller, tenemos una ganancia, G sub M por R de 1, sería la transconductancia de la primera etapa por la resistencia de carga que ve la primera etapa, que es la R de 1, que es la R0 en paralelo con la resistencia de entrada a la segunda etapa. Antes aquí aparecía la RL y ahora es esa resistencia de carga intermedia, o la que ve, la resistencia de carga que ve la primera etapa.
Bien, y a partir de aquí ya lo que tenéis que hacer, la frecuencia omega h, pues simplemente 1 partido tau sub h. Y ya podríais pues, dibujar vuestro diagrama de Bode, la función de transferencia aproximada, por supuesto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es precisamente comparar estas expresiones de la etapa fuente común, que es esta, y el amplificador cascodo, que es este otro. Bien, acordaros que la ganancia de la celda base es transconductancia por R0 en paralelo con RL. Ahora, como tenemos aquí la RL, pues la tenemos que poner en paralelo con la resistencia de salida de nuestro amplificador. A esto lo vamos a llamar RL'. R0 paralelo con RL. Para no escribir tanto. La tau sub h, las constantes de tiempo del método de las constantes de tiempo en circuito abierto, pues es la que os acabo de decir, es que tenía estas dos contribuciones. El efecto Miller típico, G sub m por RL', multiplicada por la CGD. Ahora, en la cascodo, aquí tenemos las expresiones típicas o fundamentales para entender, pues, nuestra ganancia, que acordaros que era por la resistencia de salida del cascodo, que es la que acabo de poner, R01, R02, G sub M2, habrá que ponerla en paralelo con la RL y todo multiplicado por la G sub M1. Evidentemente, por lo que vimos antes, aquí vamos a tener muchísima más ganancia, mientras que si aquí hacemos RL infinito, aquí tenemos G sub M R0, y aquí si hiciéramos RL igual, la RL vamos a ponerla igual que la RON, es decir, igual que esto, y todos los transistores fueran iguales, aquí me saldría G sub M R0 al cuadrado partido por 2. Si tuviéramos una RL igual a G sub M cuadrado por R0. Perdón, al revés. G sub M R0 cuadrado. Es decir, tenemos más ganancia y con la constante de tiempo, pues lo que acabo de decir, fijaros que tres términos, el término intermedio, pues es la novedad que está relacionado con este paralelo de la resistencia de salida de entrada de la primera etapa con la R01, resistencia de salida de la primera etapa, ¿no? Que es la RD1. Bien, vamos a ponerlo aquí en forma de tabla y vamos a comparar si hay mejora, no hay mejora. Ya sabemos que la ganancia sí la hay. Y vamos a considerar dos casos. Porque claro, de las dos situaciones aquí intermedias, ¿qué término domina? Pues depende, es que depende. Si la R sí toma valores más o menos normales, pues el término que domina va a ser este, porque tenemos aquí un efecto multiplicativo Miller. Pero si la R sí es muy pequeña o es cero, estrictamente cero, pues quien va a dominar va a ser el término RL'. Porque aquí tenemos resistencias, bueno, realmente bastante grandes, ¿no? En comparación con la RD1 que tenemos por aquí. Bien, entonces vamos a considerar que RSIG es grande o que es simplemente que es distinto de cero. Entonces va a dominar el primero de los términos que acabo de mencionar. Bien, vamos a comparar la configuración fuente común con la configuración cascodo, el cascodo con dos cargas. Y la fuente común solamente con una carga, que es el caso ideal. Pongamos RL infinito. Porque como este caso es el peor, por definición va a ser el peor, lo vamos a poner en el mejor de los casos, que es con una resistencia de carga infinita, que no existe, pero vamos a ponerlo. Y en el otro, el cascodo, vamos a poner dos situaciones reales. La máxima carga que podemos poner real, porque correspondería a la resistencia de salida de un cascodo, de la fuente de corriente en configuración cascodo, y
Si en vez de la fuente de corriente cascodo pusiéramos una fuente de corriente con un transistor, la resistencia de salida sería R0. Por eso yo lo puedo hacer, ¿no? O sea, yo puedo poner de aquí para abajo. Entonces voy a ver estas dos situaciones. Bien, pues la ganancia, como acabamos de ver, es G sub R0 para configuración fuente común simple. El RD1 no existe aquí porque no hay etapa segunda. Y el término dominante hemos dicho que es el término multiplicativo Miller. Como esto es grande, como esta ganancia, claro, tú diseñas un amplificador para que tenga una ganancia grande, G sub R0, pues esto va a ser gordo, pues esta tau H va a ser grande y por lo tanto la frecuencia FH va a ser pequeña. Bueno, pues saldrá lo que salga y el resultado pues es este. Aquí tengo mi frecuencia FH para el caso de la fuente común. Esta va a ser la ganancia a 0, que es G sub m por R0. Este sería el diagrama de Bode en módulo para la configuración fuente común. Bien, ahora vamos a irnos al caso cascodo, donde ponemos una carga RL que coincide con la resistencia de salida de la fuente de corriente cascodo también. Bien, aquí acabamos de ver que la ganancia es la ganancia intrínseca al cuadrado partido por 2. Bueno, pues tenemos más ganancia, que antes teníamos a 0, pues ahora tenemos el cuadrado partido por 2, la tendremos por aquí. El término RD1 que me aparece en la expresión anterior, vamos a repetirlo. Fijaros que aquí aparece RD1 y yo tengo que calcularlo. El término RD1, ¿cuánto vale? Pues R y N2 en paralelo con R0. Como RL lo estoy poniendo R0 cuadrado GM. Aquí tengo GM, R0, R0. Si suponemos todo igual, pues aquí el término que domina es la RL. Aquí domina este término, entonces tendría G sub m R0 cuadrado, abajo G sub m R0, pues tendrá R0. R0, que lo pongo en paralelo con R0, me sale R0 medios. Por lo tanto, la RD1, la pongo aquí, sustituyo R0 medios. ¿Qué tengo? Pues me sale la misma expresión que antes. Simplemente que en vez de poner aquí R0, aquí tengo R0 medio. Prácticamente no varía esa frecuencia superior de corte. Ligeramente un poquito más pequeña, un pelín más pequeña. ¿Eso qué significa? Pues que la FH va a ser un poquito más grande, un poco más grande, pero muy ligeramente. Es decir, que seguimos teniendo una frecuencia superior de corte pequeña, no hemos ganado nada. ¿Dónde estará? Pues un poquito por encima, aquí. Sí, tenemos más ganancia, pero el ancho de banda no hemos ganado prácticamente nada. Bueno, vale, más ganancia, pero que estoy corto de ancho de banda. Vamos a irnos a otras resistencias de salida. Vamos a poner una R0, una resistencia de carga igual a R0. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, pues que la ganancia vamos a tener la misma que la configuración fuente común. Claro, si yo pongo R0 en paralelo con la resistencia de salida del cascodo, que es G sub m R0 por R0, que es muy grande, al final tengo la pequeña. Y por lo tanto la ganancia al final voy a tener la misma que la que tenía en la fuente común. Esta. Vale, ¿y ahora cuánto vale RD1? Bueno, pues RD1 será la RL, que la RL es R0, entonces tengo aquí R0 más R0, 2R0. Y abajo tengo el que domina G sub m por R0. Entonces tengo 2R0 partido G sub m R0, pues tengo 2 partidos G sub m, que sería la resistencia RD1, que la tengo que poner después aquí. Esta sería la RD1, que va aquí en este sitio. Entonces fijaros que ahora tengo G sub m por 2 partido G sub m. 1 más 2, 3. ¿Ah? Oye, que estoy disminuyendo, porque claro, de pasar a tener una ganancia aquí, que puede ser del orden de 100, por ejemplo, a tener aquí 2, pues puedo disminuir 2 órdenes de magnitud. Prácticamente esta frecuencia superior de este valor de tau sub h, y por lo tanto aumentar casi 2 órdenes de magnitud la
la frecuencia superior de corte y aumento el ancho de banda. Así, ¿hasta dónde me iría? Pues, por ejemplo, me iría hasta aquí. Y entonces dice, oye, pues mira, sí, tengo menos ganancia, pero estoy consiguiendo más ancho de banda. Y alguien puede decir, oye, y si quiero un poquito más de ganancia, ¿qué ocurriría? Porque claro, estas son dos situaciones extremas. Esta resistencia máxima y esta resistencia R0. Que no pongo menos porque si no tendría menos ganancia que una fuente común. Pero si yo pusiera resistencias intermedias, ¿qué es lo que tendría? Pues una situación intermedia como esta. Que tendría a lo mejor más ganancia y más ancho de banda que el cascodo o la fuente común. Es decir, ¿esto qué me permite con esta configuración? Pues diseñar un amplificador a medida. Diseñar un amplificador a medida. Tengo dos situaciones extremas, que son estas: el cascodo en las mejores condiciones, la fuente común en las mejores condiciones. Pues el cascodo te permite tener mucha versatilidad, en el sentido de jugar con la ganancia y el ancho de banda para diseñar el amplificador que tú desees. Entonces, esa es la gran ventaja del cascodo. La ventaja del cascodo no era solo que tenía más ganancia, es que te permite también controlar el ancho de banda de tu amplificador. Llegar a ese compromiso entre ancho de banda y frecuencia superior de corte. Alguien me puede preguntar, oye, ¿por qué bajan todas por aquí? ¿Por qué bajan todas por aquí? Porque no las has pintado de otra manera. ¿Por qué todas bajan por aquí? Fijaros una cosa. Si yo tengo una función de esta forma, A0 partido 1 más S partido W0, a altas frecuencias, cuando S tiende o es mucho mayor que W0, W0 pues esta frecuencia superior de corte, esta expresión la puedo aproximar por A sub 0 S partido W0. Es decir, 1 partido S partido WT. Con WT es A0 por W0. Es decir, el producto ganancia ancho de banda coincide con lo que hemos denominado frecuencia a la cual la ganancia se hace 1, que es esta. Vale. Bien, pero ¿por qué todos me sale WT? Pues nada más que tenéis que calcular aquí, fijaros. De este término, ¿quién es el dominante? El dominante probablemente sea este, o sea, R-SIG, CGD, G sub M, R0. La inversa es la WH. Si eso lo multiplico por la ganancia, que es G sub M, R0, tengo la WT de esta primera etapa. Esto y esto se me va. En este voy a hacer lo mismo porque es que me sale lo mismo, porque es que igual. Bueno, aquí está igual. Bueno, en este no sale exactamente igual, aquí sale esta. Aquí tenemos esta. Y esta sería esta WT. En este tendríamos R-SIG, CGD1, GM1, R0 partido por 2. Le hacemos la inversa, multiplicamos por G sub M, R0, R0. Y al final, ¿qué me queda? Pues que este se me va, este se me va, y tengo esta WT, que es distinta, es mayor, porque estoy multiplicándola por R0 medio. Me sale mayor. Si no me he equivocado, ¿no? Me he equivocado porque aquí tiene que esto dimensionalmente no sale bien. Ah, no, es que esto va al cuadrado, perdón. Que esto iba al cuadrado. Partido por 2. Entonces,
se me va al cuadrado con este. Ahora sí, me sale G sub M R0, RGD, CGD1. Bien, y si multiplica ahora este término por el dominante, aquí tendría G sub M R0 y abajo R sig, que no lo he puesto aquí, esto es R sig, por CGD1 por 2. Y bueno, salvo S2, salvo este 2 que no aparece aquí, nos sale la misma WT. Es decir, que coincide prácticamente las dos WT. Por eso pasan todas por la misma línea, por eso pasan todas por aquí. Hay una ligera diferencia, hay una ligera diferencia cada este 2, pero aproximadamente las dos son iguales. Bien, y ya para terminar, ¿qué pasa si la RSI es 0? Y tenemos también transistores idénticos para que la G sub M1, 2, todo esto sean iguales. Bueno, si comparamos ahora el caso CGS infinito con la cascodo, con esta resistencia, la máxima que podemos poner en situaciones reales, la ganancia, como hemos visto, pues no insisto, son estas, las tau sub h dominantes serían el término que dependen de la RL, que son estos términos. Aquí la RL paralelo con RON toma este valor, la FH sería la inversa, partido 2pi, de estos valores de tau sub h, y por lo tanto la FT, si multiplicáis ganancia por FH, nos saldría de nuevo en los dos casos, en este caso sí, cascodo y fuente, nos sale que son las mismas. Nos sale la misma F de t. El cascodo nos sale con mayor ganancia, a 0 cuadrado partido por 2, este a 0, ¿eso qué significa? Porque el cascodo va a tener menos FH, la FH va a ser más pequeña que la fuente común, pero vamos a tener más ganancia. Entonces vamos a tener este comportamiento. Más ganancia, menos ancho de banda, pero de nuevo podemos hacer lo mismo. Puedo yo trabajar con resistencias de carga intermedias, puedo bajar la ganancia y aumentar el ancho de banda. ¿Hasta dónde? Pues hasta llegar a la situación de la fuente común. Es decir, también es muy versátil porque controlando en este caso la resistencia de carga, la RL, controlando el valor de la RL, pues puedo controlar la ganancia y el ancho de banda. Pero siempre producto ganancia-ancho de banda constante. Si tú aumentas la ganancia, va a disminuir el ancho de banda. Y si aumentas el ancho de banda, va a ser a costa de disminuir la ganancia. Pero tiene un elemento que es versátil. Y puedes controlarlo, ahora puedes hacer un diseño a medida. Dentro de unos límites, por supuesto, dentro de unos límites, pero te permite versatilidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Pues si no hay nada, nos vemos mañana.